Bueno, como es habitual, la justicia está cruzada por debates, por discusiones respecto de la lucha contra la delincuencia, la efectividad de la administración en la justicia, el rol de los jueces, las polémicas que hay respecto de la actuación del Ministerio Público en otro frente. Hay ahora mismo, por ejemplo, una discusión sobre la capacidad o no del Ministerio Público para entrar en acciones penales cuando hay delitos de colusión, a propósito de un fallo muy controvertido de ayer. Pero en medio de eso, la justicia también está dando pasos interesantísimos con destino a su modernización. Por ejemplo, ahora se está por inaugurar este sábado la ley de tramitación electrónica en 13 cortes del país, que introduce la modernidad en la tramitación de causas en ámbitos penales, laborales, civiles y familiares, de manera que estas tramitaciones se van a hacer digitalmente, ya no con la tradicional presentación de legajos de papeles en los mesones. Bueno, queremos ahondar en estos temas con el vocero de la Corte Suprema, el magistrado Lamberto Cisternas, que está aquí en nuestro estudio y a quien le damos la bienvenida. Ministro Cisternas, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a ustedes y a los auditores. Sí, pues magistrado, explíquenos un poco el alcance que esto tiene, porque realmente es impresionante. O sea, recordemos todo lo que ha significado el tema del papeleo, las demandas, los escritos, las resoluciones, todas las actuaciones que tiene que ver con el devenir propio de cualquier tribunal y que hoy estarán en un formato electrónico. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? A ver. Mire, esto es la verdad un cambio, como ustedes decían, muy importante porque en definitiva es, por decirlo así, un cambio de paradigma. Antes trabajábamos fundamentalmente en lo civil en el escrito. Y cuando uno trabaja con el escrito, realiza los procedimientos por el escrito, tiene una forma de comportarse. En cambio, cuando es un sistema oral, como sucede en lo ya reformado penal, familia y laboral, la forma de comportarse es diferente. Entonces, la gran novedad de esta ley nueva que comienza a regir, como ustedes muy bien decían, este sábado 18, es que en lo civil vamos a tener que trabajar solo con sistema electrónico, con las causas nuevas. Las que ya comenzaron siguen su curso, agonizan y terminan de esa manera, salvo alguna posibilidad de que se puedan incorporar al sistema, pero eso es una cuestión más bien excepcional. Causas nuevas, perdone, ministro, ¿a partir de cuándo? Del día sábado. De este sábado, de este perfecto. sábado. Entonces, este sábado usted inicia una nueva causa, ¿no es cierto? Tiene que ser necesariamente por vía electrónica. Desde su computador, habiendo obtenido una clave previamente en el servicio de registro civil y conectándose con la oficina virtual judicial. Pero eso lo hace el abogado, en definitiva. El abogado. Correcto. El abogado va a tener una clave única para operar para siempre. Para siempre. Él va a ser como o sea, cada abogado tendrá su clave. Claro. Cada abogado tiene su clave y cada persona tiene su clave, porque cada persona también puede ingresar al sistema y ver cómo va avanzando su causa. Ya. Entonces no va a poder actuar porque la ley en algunos casos solamente permite la actuación personal, pero sí va a poder estar ahí, digámoslo de esa manera, vigilante frente al avance de su causa y podrá incluso hacerle sugerencias a su letrado de por qué camino puede ir. Todo un terreno en el que ahora más bien los clientes de los abogados se movían un poquito a ciegas o con muchas más dificultades de acceso y de entendimiento. Correcto, tal cual. Ya. Ahora esto se va a traducir en ahorros de transporte, porque ya la gestión personal va a ser muy inútil, ahorro de transporte, innecesaria. Ahorro de tiempo, de papel, ahorro de papel, ahorro de tinta, un montón de cosas. Ese ahorro está calculado, ¿no? ¿Qué rendimiento económico también o en esas variables tiene este sistema para la gente? Y tenemos, digamos, solo aproximaciones. Desde luego sabemos que la inversión que se ha hecho para poder tener la infraestructura adecuada es de más de 1.200 millones. Sabemos que toneladas de papel vamos a dejar de consumir porque eso es lo que ocupamos. Sabemos que los tiempos de los usuarios se van a reducir muchísimo. No van a tener que trasladarse, esperar, etcétera. Pero no tenemos todavía una evaluación de cuál van a ser los resultados. Y eso, por cierto, hay que hacerlo al cabo de unos meses porque inicialmente estas cosas cuestan un poco que se coloquen. ¿Y realmente va a haber posibilidad, por ejemplo, de que se aceleren las mismas causas?
Esta aceleración va a ser parcial porque se va a acelerar en estos aspectos materiales, no misma. En los plazos, porque los plazos están establecidos por la ley, y si usted presenta una demanda, ¿no es cierto?, la presentó en este minuto, llegó al tribunal, probablemente el tribunal la podrá proveer hoy día o mañana, pero hay que notificarla, hay que esperar el plazo de los 10 días para que la parte contraria conteste. Cuando hay una resolución hay que esperar los 5 días para apelar y todas esas cosas siguen eso sigue vigente porque eso depende de la reforma procesal civil que está pendiente. De acuerdo. ¿Y eso, ministro, sigue siendo como un clamor del sistema y de los jueces en Chile? Porque esa es una cuestión que se viene hablando años y todavía no hay una iniciativa de los ejecutivos para avanzar. Claro, ahí hay muchos puntos que se entrecruzan, desde luego la parte técnica de qué es lo más conveniente en términos de plazo, en términos de recursos, etcétera, y la otra parte que es la parte económica, porque tenemos que decidir si vamos a tener un solo juez, como sucede en laboral y familia, o vamos a tener un juez por etapa y 3 jueces en la siguiente, como sucede en penal. Ahí hay un tema de recursos, de infraestructura, que es extraordinariamente importante. Sí, vamos a pasar a otros temas. Estamos con el vocero de la Corte Suprema, el ministro Cisternas. Diga, por favor, que soy vocero subrogante. Subrogante, de todas maneras. Ministro, quiero pasar a un tema que genera controversia en la ciudadanía y me interesa mucho cómo efectivamente la Corte Suprema explica este hecho. Se conoció, ¿no es cierto?, hace algunos días la decisión de la Suprema de objetar el control de identidad de un hombre que se ocultó de Carabineros cuando portaba drogas. Se consideró que la detención había sido ilegal y esta persona que había sido condenada por microtráfico finalmente terminó con un fallo anulado por la Corte. Es decir, Carabineros lo encuentra con droga, pero aparentemente, ¿no es cierto?, tal como ustedes definieron como Corte Suprema, esa detención al ser ilegal, ¿no es cierto?, borra todo lo anterior. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se le explica a la gente que este tipo de cosas puedan ocurrir? El tema es el siguiente. El tema es que la investigación de los delitos tiene que realizarse con la mayor eficiencia y eficacia posible, pero debe hacerse respetando los derechos de los ciudadanos. Y en este caso particular, se trataba de una persona que estaba al ingresar a un pasaje y ve a los carabineros y retorna al interior del pasaje y se esconde detrás de un vehículo. Lo que hay que decidir es si eso es indicio suficiente para requerirle a la persona su identificación y posteriormente proceder a detenerla. Y al detenerla, encontrarle la droga. Pensemos en cada uno de nosotros. Viene la policía, yo me doy vuelta, ¿no es cierto?, y me coloco detrás de un vehículo. ¿Es suficiente para que se sospeche que yo he cometido un delito? Es que es muy importante esa definición que hace usted, particularmente cuando hay una nueva norma que está lista para ser despachada desde el Congreso, que establece nuevas atribuciones para el control de identidad. Es que vamos a estar exactamente igual. Incluso con esta nueva norma, dice usted. Incluso con esta nueva norma. Esta nueva norma es un poco más permisiva que la actual. Si aquí la evolución ha sido muy clara. Al principio se necesitaba un indicio. Luego la ley se modificó para que hubiese indicios, para evitar eventuales abusos de las fuerzas policiales. Ahora volvemos al indicio. Entonces, estamos mitigando la exigencia para la policía, pero la exigencia existe, de todas maneras. Entonces, aquí juega mucho el criterio del funcionario policial, de cuya buena fe, buena intención, buena disposición nadie duda. El tema está en que en un momento determinado esto tenemos que cotejarlo ¿con qué? Con su garantía constitucional de poder circular libremente. Y usted puede circular sin carnet, porque no hay ninguna norma que obligue a andar con él, etcétera. La actitud normal de alguien será aportar sus documentos de identificación y mostrarlos tranquilamente, pero alguien puede salir, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo tienen que estar registrando? ¿Por qué lo tienen que estar identificando? A menos que existan elementos contundentes que lleven a pensar de que efectivamente esa persona está por cometer un delito, acaba de cometer un delito o puede proporcionar antecedentes respecto de ese delito. Ahí, a propósito de eso, ministro Cisternas, usted nos lleva un tema que planteaba en estos días la jueza Emma Tapia, que dejaba sus funciones en el 8º Juzgado Penal de Santiago, de Garantía de Santiago, y donde ella hizo ver algunas falencias del sistema en general. Bueno, y uno de ellos decía relación con la dificultad muchas veces para avanzar en causas, y esto ante la frustración de la ciudadanía, y a eso va la pregunta, ¿cómo responde usted a la gente que nos escucha?
la frustración de la ciudadanía ante hechos en los que no se avanza porque justamente se produjo una falencia en esa materia que usted estaba describiendo. No hay claridad de la flagrancia del delito, el vínculo no está bien establecido con la persona que se presenta ante el tribunal, ¿no es cierto?, al que el Ministerio Público lleva ante estrados. No hay claridad respecto de cuál es su relación real con el hecho mismo, y esa persona sale entonces o no es imputada finalmente o no es validada la imputación que pretende hacer el Ministerio Público. Y esa es una cuestión que se viene debatiendo por años y donde la gente se frustra porque no se avanza y donde la gente sale libre. ¿Qué está pasando con eso? Va a seguir debatiéndose siempre porque el tema es muy complejo. Desde luego hay que distinguir con mucha claridad que quien está a cargo de la investigación es el Ministerio Público y bajo su dirección las policías, que hay una defensa de quien es imputado y que al medio está el juez. Entonces el juez puede recibir exclusivamente lo que le trae el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público presenta una formalización y una acusación por hurto y el juez pispa que eso a lo mejor debería ser robo con violencia. El juez no puede hacer nada porque el juez está para atender lo que le traen y lo que le trae se lo trae el Ministerio Público y el Ministerio Público es el que pide la prisión preventiva y si el Ministerio Público no pide la prisión preventiva, el juez no puede ir más allá de lo que le está pidiendo la parte. Yeah. Y no puede resolver antes de escuchar a la defensa y la defensa tendrá sus argumentos. Entonces lo que suele suceder es que el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para acreditar este delito de robo con violencia, pero sí para acreditar un grado menor, bastante menor, que es el de hurto. Entonces lo presenta como hurto y se resuelve de esa manera en un procedimiento más breve. La magistrada, yo leí su entrevista, hace mención a que esto estaría motivado en parte por las metas de gestión del Ministerio Público. Como que el Ministerio Público está empeñado, para que quienes nos escuchan también lo entiendan, en cumplir el año con sentencias dictadas, con causas cerradas y con gente ya condenada. Y a veces a costa de que las condenas sean menores a las que merecerían esos imputados, al menos en la percepción pública. Y como sucede en la generalidad de los servicios, las remuneraciones están también en función del rendimiento, porque la autoridad económica, ¿no es cierto?, exige que los servicios den algún rendimiento para otorgar algún beneficio, algún tipo de bono. Entonces aparece como que el Ministerio Público rebaja la calidad para obtener rápidamente una sentencia y con esto anotarse un punto, tener una buena meta de gestión y poder tener, ¿no es cierto?, su personal los bonos. Yo no digo que nunca suceda, pero creo que debe ser lo menos, porque me consta el celo. Pero hay un incentivo perverso. Hay un incentivo perverso allí que habría que estudiarlo, ¿no es cierto?, cómo se podría evaluar en ese servicio y en otros servicios más del Estado, en que siempre que usted coloca un incentivo, ¿no es cierto?, hay alguien que puede mal usarlo. ¿No se traduce eso en una justicia injusta? De alguna manera puede ser. El tema está en que también tenemos que pensar en un tema de costo-beneficio. ¿Qué sacamos a veces con prolongar largamente investigaciones por 2 o 3 años con alto costo para al final terminar en que no? Ministro, eso nos lleva a la colusión. Nos lleva justamente a la colusión. Fíjese que el 34º Juzgado del Crimen de Santiago finalmente rechazó tramitar el llamado caso de la colusión del papel tisú que tanta indignación generó en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se determinó que el hecho no constituye delito. ¿Cómo lo interpreta la Corte? En planteamiento yo me voy a permitir eliminar la palabra finalmente. Esto es el inicio. Correcto, es la primera instancia. Claro. Y no solo la primera instancia, sino que además es la admisión, porque llegó esto al tribunal, vía la fiscalía, etcétera, ¿no es cierto? Y el tribunal examinó como se lo manda la ley y dijo, mire, esto a mí me parece que no es un delito. Claro, o sea, no cogió trámite la querella. O sea, se podía presentar una nueva querella. La colusión justamente se está debatiendo en el Congreso, no está tipificada como delito. Lo que se ha hecho en ocasiones anteriores, caso Farmacia, por ejemplo, es usar otra tipificación del Código Penal, que es la manipulación fraudulenta de precios. Para terminar esto y que quede muy claro, quien presentó esto puede apelar y la Corte de Apelaciones podrá decidir si mantiene este predicamento o no, e incluso si se dan las circunstancias podría llegar esto a la Corte Suprema, razón por la cual yo no puedo entrar más al fondo del asunto, sino que solo puedo estar en la parte procesal. Pero bueno, aclararle también a los auditores de que el derecho penal funciona de una manera muy clara. Existe lo que se llaman los tipos penales. Para colocar un ejemplo muy simple, si el tipo penal dice el que mate a otro con un fierro
y viene una persona y mató a otro con un palo, no cometió delito. Claro. Porque su defensa va a argumentar y va a gritar y va a recurrir a todas partes para decir, pero se usó un palo, no un fierro. Y el tipo es este. Y eso se explica por la simple circunstancia de que como esta es una sanción, ¿no es cierto? Es como si al niño en la casa nosotros le decimos, si usted bota la taza, no tiene tele. Uh-huh. El niño botó el vaso, ¿no es cierto? Y si es mínimamente inteligente, le dice, boté un vaso, no boté la taza. Claro. De acuerdo, ya. Y eso entonces, bueno, en la justicia penal, bien digo que en Chile muchos dicen es apegar a la letra de la ley, lo que está establecido en la ley, lo que se hace y lo que no. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque y así es nuestro sistema. Hay otros sistemas que no son así. Claro, para defender la garantía de la persona, porque la Constitución establece que uno puede ser sancionado en virtud de lo que dice la ley. Ya. Ahora usted defiende, porque justamente se está discutiendo eso, entonces se está legislando para que exista el tipo penal de colusión. Exacto. Pero ahí hay una gran discusión porque lo que se está legislando hasta ahora en el Congreso, y por eso pasó el tema comisión mixta en el Parlamento, es que, de acuerdo, delito, incluso con penas de cárcel, pero la iniciativa para investigar no puede radicar en el Ministerio Público, sino que solo en la Fiscalía Nacional Económica. Es parecido, y ayer lo conversábamos aquí en el programa, a lo que ocurre en delitos tributarios, en que solo impuesto interno tiene la iniciativa de querellarse, el Ministerio Público no puede hacer nada mientras impuesto interno no tome primero la iniciativa. Hay un paralelo que se hace ahí. Sí. ¿La Corte Suprema no está conforme con eso, sí? ¿El Poder Judicial, digamos? Yo no sé si realmente sobre ese proyecto de ley la Corte emitió un informe, y esto porque estuve en una comisión de servicio fuera, ¿no es cierto? No tengo esa información. Doy entonces aquí mi opinión personal. Mi opinión personal es que existiendo un órgano de carácter constitucional como es el Ministerio Público dedicado a la persecución del delito, no debería estar inhibido de poder iniciar él mismo la querella. Ya. Entonces, y lo mismo pienso en el caso del Servicio de Impuestos Internos, a lo cual se suman otras consideraciones, como quienes están a cargo de estos servicios, ¿no es cierto?, tienen una nominación que es diferente de lo que sucede con el Ministerio Público. Son funcionarios del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, creo yo que el Ministerio Público debería tener, ¿no es cierto?, esta facultad también. Eso podría a lo mejor combinarse con informes técnicos del Servicio de Impuestos Internos, en este caso de la Fiscalía Económica, etcétera. Pero mi opinión personal va por ese lado. Ya, y que coincide con la de la mayor parte de los magistrados. Sí. Ministro, estamos con el vocero de la subrogante de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas. Ministro, permítame llevarlo a un plano distinto a lo que es estrictamente el Poder Judicial, y es lo que está pasando en el Congreso, porque hay un acuerdo entre 13 fuerzas, Nueva Mayoría, Amplitud y Evópoli, para agilizar la tramitación de un proyecto que permita el matrimonio igualitario. Desde su punto de vista, ¿está Chile preparado para un matrimonio igualitario? Yo pienso que sí porque esto es un asunto que se viene debatiendo hace bastante tiempo. Este acuerdo de unión civil, ¿no es cierto?, que hace poco tiempo está funcionando en Chile, es en definitiva una transacción. Quien estuviese en Chile se daba cuenta perfectamente que la mira final era llegar al matrimonio igualitario y que esto era una transacción, ¿no es cierto?, un avance. Entonces, yo pienso que esto se impone en una sociedad como la que nosotros estamos actualmente, independiente de lo que cada uno piense personalmente y de lo que cada una de las confesiones religiosas piensen. Lo que pasa es que en una sociedad pluralista se legisla para la comunidad en general y cada grupo o persona tendrá que tomar frente a eso las actitudes que correspondan según su esquema valórico. Claro, lo que pasa es que en medio de tanta discusión en tantos otros temas también valóricos, como el proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales, pero además de todas las reformas hay gente que dice demasiado seguir ahora discutiendo por matrimonio igualitario. Entonces, de esa perspectiva, ¿cree usted que hay espacio para eso? Bueno, ahí entramos ya en una apreciación de otra índole, porque en realidad el país tiene muchísimos problemas y puestos a hacer como una jerarquización de esos problemas, no sé si estará en los primeros niveles. Hay cuestiones que al parecer son más urgentes, pero hay quienes piensan por el contrario de que estas cuestiones valóricas son siempre muy urgentes y deberían tratarse. Uh-huh. Y eso nos lleva también a la discusión respecto de la etapa que algunos ven que vendría después del matrimonio igualitario, que es la adopción homoparental. Viendo también un poco las legislaciones comparadas en países menos de desarrollo parecido al nuestro, ¿cómo estamos para dar ese paso adicional que algunos ven como el que viene por lógica? Si hay dudas de que no estemos muy bien para lo primero, para esto segundo también hay más dudas de todas maneras. Uh-huh.
Y eso digamos, ¿cómo engancha con nuestra normativa actual, por ejemplo, que privilegia siempre la posición de los niños cuando se habla hoy del sistema actual de adopciones que tenemos? Yo creo que se va a tener que hacer un debate muy amplio en que tenga que tomarse en cuenta experiencias comparadas y además algún tipo de estadísticas que demuestre qué pasa con las adopciones en una y otra situación. Uh-huh. Eso yo creo que va a ser un debate tan largo o más largo que el primero. Muchas veces en todos estos temas que son como de vanguardia, ¿no? Que van cambiando incluso las sociedades mismas, uno mira hacia modelos de otros sistemas judiciales donde es justamente la Corte Suprema la que termina legislando y estableciendo el derecho, como ocurre en Estados Unidos. Exactamente. ¿Usted cómo ve eso? Porque eso muchas veces se discute respecto a si tenemos en Chile razones para pensar en algún cambio o nuestro sistema de derecho, más bien basado en la historia del derecho, qué sé yo, español, nos lleva más por la vía por mantenernos, digamos, en un derecho escrito en la letra de la ley, legislada en el Parlamento. Yo pienso que la tradición nuestra va por ahí. No estamos en condiciones, o no pienso que se den las condiciones como para pasar al otro predicamento del otro sistema. Ya, y la Suprema ni los magistrados están en ese predicamento tampoco, porque a veces se da, qué sé yo, en el ámbito de las ISAPRES, por ejemplo, los recursos de protección famosos, en que finalmente es la actuación de la justicia la que ha cambiado la forma en que se opera en derecho en Chile frente a las alzas de planes de la ISAPRES. Claro, pero en la práctica también sucede de que esto no desacomoda demasiado a las ISAPRES. Uh-huh. Porque en definitiva... Lo meten en sus costos nomás. Exacto, y además, ¿no es cierto?, no se ha hecho toda una gestión para que haya una legislación nueva. Recordemos que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos puntos de un artículo determinado y la idea que todos tuvimos es que se iba a legislar para regular esto y no se ha legislado. No, pues ahí está detenido todavía esa discusión. Gracias al vocero subrogante de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cistena, por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias. Bien variada la temática que alcanzamos gracias a ustedes muchas y por gracias. Darle espacio a esta modificación. De todas maneras, que opera digitalización que opera desde el sábado. Desde el sábado. Vamos a estarle siguiendo la pista más en su puesta en marcha. Gracias, magistrado.